La viuda Apache gritó, la ley sagrada exige que te cases con las 4 hermanas. El joven guerrero Apache volvió a su aldea al amanecer. Durante meses había viajado lejos, más allá de las colinas y los ríos que rodeaban su tierra. Cada paso que daba en el camino de regreso le traía recuerdos de su infancia, los juegos junto al río, las historias que le contaba su abuelo junto al fuego, y la voz de su madre llamándolo a cenar cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Todo parecía igual y, al mismo tiempo, muy distinto. Al llegar, se encontró con la plaza central de la aldea llena de movimiento. Los niños corrían detrás de pequeños animales, los hombres arreglaban herramientas y las mujeres preparaban canastas llenas de frutas y verduras para los mercados. Había algo en el aire que le hacía sentir que aquel regreso no era común. Su llegada no pasaba desapercibida. Todos lo miraban con curiosidad y respeto. Para muchos, él había dejado la aldea cuando era un adolescente y ahora regresaba convertido en un hombre que había conocido tierras lejanas y aventuras desconocidas. Mientras caminaba entre los suyos, recordaba las historias que le contaban sobre la ley sagrada del clan, una tradición antigua que guiaba la vida de todos los miembros de la aldea. Siempre le habían hablado de ella con reverencia, pero nunca había pensado que algún día estaría directamente relacionado con su cumplimiento. Ahora, con cada paso que daba, sentía la mirada de la comunidad sobre él y la sensación de responsabilidad comenzaba a pesarle en los hombros. Al llegar al centro, vio que la viuda del antiguo jefe del clan estaba esperando. Era conocida por todos como una mujer fuerte y sabia. Su mirada penetrante y su postura firme mostraban que no era alguien con quien se podía discutir fácilmente. El silencio cayó sobre la plaza cuando ella se acercó y lo llamó por su nombre. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en el corazón de todos los presentes. La ley sagrada exige que te cases con las 4 hermanas, dijo la viuda con voz clara y solemne. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado hablar de la ley sagrada, pero nunca imaginó que un día tendría que cumplirla. Sus pensamientos comenzaron a girar rápidamente. ¿Cómo podía aceptar algo tan complicado? Las hermanas eran conocidas por su inteligencia, su carácter fuerte y su independencia. Ninguna de ellas sería fácil de persuadir, y él no estaba seguro de poder ganarse su confianza. La comunidad permaneció en silencio, esperando su respuesta. Cada mirada se clavaba en él, mezclando expectativa y curiosidad. Podía sentir el peso de la tradición sobre sus hombros. No era solo un asunto personal, era un desafío que afectaba a todo el clan. Cumplir la ley sagrada significaba proteger el equilibrio de la aldea, mantener viva la historia de su pueblo y honrar a los ancestros que habían transmitido esas reglas de generación en generación. Mientras la tensión crecía, recordó los consejos de su abuelo. La fuerza no siempre está en los brazos, hijo, le había dicho. A veces, la verdadera fuerza está en la mente y en el corazón. Escucha antes de actuar, entiende antes de decidir, y honra siempre a quienes te rodean. Esas palabras le dieron un pequeño consuelo. Sabía que debía actuar con respeto y paciencia, aunque la situación parecía abrumadora. El joven decidió primero visitar a las hermanas, para conocerlas y entender sus sentimientos. Caminó hacia la casa donde ellas vivían, un hogar lleno de luz y plantas que trepaban por las paredes de madera. Al acercarse, escuchó risas que se mezclaban con el canto de los pájaros. Las 4 hermanas estaban allí, cada una ocupada en diferentes tareas, una tejía, otra arreglaba herramientas, la tercera cuidaba de los animales y la cuarta preparaba comida. Cada una irradiaba una energía única, y el joven comprendió que debía encontrar la manera de acercarse a ellas con cuidado y respeto. Al presentarse, se inclinó con respeto, recordando la educación que siempre le habían enseñado. Las hermanas lo miraron con curiosidad y una chispa de desafío en sus ojos. No estaban acostumbradas a que alguien viniera a imponer decisiones sobre sus vidas, y mucho menos sobre su futuro. Era evidente que no sería fácil ganarse su confianza.
Durante los días siguientes, el joven pasó tiempo con ellas, ayudando en las tareas diarias, escuchando sus historias y aprendiendo sobre sus sueños y temores. Descubrió que cada hermana tenía su propia visión del mundo, una quería viajar y conocer tierras lejanas, otra soñaba con enseñar a los niños de la aldea, la tercera se preocupaba profundamente por la naturaleza y los animales, y la cuarta buscaba formas de fortalecer la comunidad y preservar las tradiciones. Con cada conversación, él sentía más respeto y admiración por ellas, pero también la presión de cumplir con la ley sagrada aumentaba en su corazón. En la aldea, la gente comentaba sobre los encuentros entre el joven y las hermanas. Algunos lo apoyaban, admirando su paciencia y respeto, mientras que otros murmuraban preocupados sobre cómo se desarrollaría la situación. La ley sagrada no era algo que pudiera ignorarse sin consecuencias, pero el joven también sabía que no podía forzar a nadie a seguir un camino que no deseaba. El equilibrio era delicado y cada acción debía ser medida con cuidado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, el joven se sentó junto al río que cruzaba la aldea. Observó cómo el agua fluía suavemente, reflejando los colores anaranjados y dorados del cielo. Pensó en todo lo que había aprendido en su viaje y en su tiempo con las hermanas. Comprendió que la verdadera prueba no era cumplir con la ley por obligación, sino encontrar la manera de honrarla respetando la libertad y los sentimientos de cada persona involucrada. Mientras meditaba, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también comprendía que cada desafío era una oportunidad para crecer y demostrar su valor, no solo como guerrero, sino como ser humano. La ley sagrada, aunque estricta, también era una guía para la comunidad y para él mismo. Aprender a navegar entre la tradición y la libertad sería la prueba más grande de todas. La noche cayó sobre la aldea, y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo oscuro. El joven regresó a su hogar con un sentimiento de responsabilidad renovado. Sabía que debía actuar con paciencia, sabiduría y respeto. No solo debía enfrentar la ley sagrada, sino también aprender a escuchar y entender a quienes lo rodeaban. Solo así podría encontrar un camino que honrara tanto la tradición como los corazones de las hermanas. Y así, mientras la aldea dormía bajo el manto de la noche, él se preparaba para los días que vendrían, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. La historia de la ley sagrada, de la viuda y de las 4 hermanas apenas comenzaba, y él debía estar listo para enfrentarse a cada desafío con valentía y respeto. Al día siguiente, el joven guerrero decidió comenzar a acercarse más a cada una de las hermanas. Sabía que no podía simplemente esperar a que aceptaran la ley sagrada, necesitaba conocerlas de verdad, entender sus sueños y sus miedos. Esa mañana, el sol iluminaba suavemente la aldea, y la brisa traía consigo el aroma de las flores silvestres y de la tierra recién regada. Era un día perfecto para aprender, y él estaba decidido a aprovecharlo. Primero se acercó a la hermana mayor, quien estaba recogiendo hierbas y plantas medicinales para la aldea. Ella era tranquila, meticulosa y parecía tener siempre una sonrisa suave en el rostro. Sin embargo, cuando lo vio acercarse, su expresión cambió a una mezcla de curiosidad y desconfianza. El joven se inclinó respetuosamente y le ofreció ayuda. Al principio, ella dudó, pero poco a poco comenzó a mostrarle cómo reconocer cada planta y para qué servía. Mientras trabajaban juntos, el joven escuchaba atentamente, haciendo preguntas y aprendiendo no solo sobre las hierbas, sino sobre la forma en que ella veía la vida. Cada detalle que compartía parecía reflejar su carácter paciente y cuidadoso. Después, se dirigió a la segunda hermana, que estaba cuidando de los animales del clan. Tenía un espíritu libre, y su energía parecía contagiosa. Los animales la seguían con cariño y confianza, como si reconocieran su bondad. Al verlo, ella levantó la cabeza y lo miró fijamente, evaluándolo. Si quieres ayudar, primero demuestra que entiendes a los animales, le dijo con una voz firme pero amable. El joven pasó horas aprendiendo a alimentar, limpiar y cuidar a los animales, comprendiendo que el respeto y la paciencia eran esenciales para ganarse su confianza.
Esa hermana le enseñó algo importante: la fuerza no siempre se demuestra con armas o palabras, sino con acciones pequeñas pero constantes. La tercera hermana estaba ocupada en el campo, cultivando maíz y frijoles. Era directa y práctica, con un carácter fuerte que no permitía distracciones ni tonterías. Cuando el joven se acercó, ella levantó una ceja y le preguntó: ¿qué sabes hacer en el campo? Él respondió con sinceridad, admitiendo que no era un experto, pero que estaba dispuesto a aprender. Durante horas, trabajaron juntos bajo el sol, sembrando, regando y observando cómo la tierra respondía al esfuerzo. La hermana, aunque exigente, comenzó a valorar su dedicación y su disposición a aprender sin quejarse. A través de ese trabajo, el joven comprendió la importancia de la constancia, del esfuerzo compartido y del respeto por la tierra que lo sustentaba. Por último, la hermana menor estaba en la casa, organizando libros y objetos antiguos que contaban la historia del clan. Ella era curiosa, inteligente y llena de preguntas. Cada objeto tenía una historia, y ella lo explicaba con pasión. Al verlo, sonrió con timidez y lo invitó a explorar los libros junto a ella. Durante horas, compartieron historias, leyendas y conocimientos ancestrales. El joven se dio cuenta de que esta hermana veía el mundo de manera distinta, no solo valoraba la tradición, sino que también buscaba comprenderla, cuestionarla y encontrar su propio lugar en ella. Su conversación le enseñó que el respeto hacia la historia no significaba aceptarla ciegamente, sino aprender de ella para mejorar el presente. A medida que pasaban los días, el joven guerrero comenzó a sentir una conexión más profunda con cada hermana. No era solo la obligación de cumplir con la ley sagrada lo que lo mantenía cerca de ellas, sino un genuino deseo de entenderlas y protegerlas. Cada encuentro le mostraba un mundo distinto: la paciencia de la mayor, la libertad de la segunda, la fortaleza de la tercera y la sabiduría de la menor. Aprendió a valorar sus diferencias, a escuchar antes de hablar y a actuar con respeto en cada situación. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, las hermanas mostraban su descontento, recordándole que no podían ser forzadas a aceptar algo que no deseaban. La segunda hermana, en particular, lo miraba con desconfianza si intentaba imponer su presencia o sus ideas. «No estoy aquí para ser obligada a nada», le dijo un día mientras cuidaba a los animales. El joven comprendió que la ley sagrada no podía cumplirse a través de la fuerza o la presión. Cada paso debía darse con paciencia y respeto, ganándose la confianza de ellas lentamente, día tras día. Mientras tanto, la comunidad observaba. Algunos apoyaban sus esfuerzos, admirando la manera en que se acercaba a las hermanas con respeto y cuidado. Otros, más tradicionales, murmuraban preocupados. La ley sagrada es clara, y no se puede ignorar, decían algunos ancianos. Pero incluso ellos comenzaban a notar algo diferente: el joven no estaba buscando imponer la tradición, sino honrarla de manera consciente y justa. Su enfoque empezaba a cambiar la percepción de todos, mostrando que las leyes antiguas podían convivir con la sensibilidad y la libertad individual. Un día, el joven decidió organizar un pequeño paseo por los alrededores de la aldea, invitando a las hermanas a acompañarlo. La intención no era simplemente llevarlas a un lugar, sino mostrarles la belleza y la importancia de su tierra, y al mismo tiempo compartir momentos de conversación y cercanía. Caminando por senderos rodeados de árboles altos y flores silvestres, compartieron historias de su infancia, rieron juntos y discutieron sobre sus sueños. Cada hermana reveló aspectos de su vida que nunca había contado a nadie más, y el joven escuchó con atención, aprendiendo a valorar aún más sus personalidades y sus decisiones. Durante el paseo, ocurrió un incidente que puso a prueba la paciencia del joven. Una de las hermanas tropezó con una raíz y casi cae, pero él logró sostenerla a tiempo. Aunque fue un accidente menor, la hermana menor le miró con sorpresa y gratitud. Fue un momento de conexión silenciosa. Entendieron que cuidarse mutuamente no significaba limitar la libertad del otro, sino apoyarse en los momentos difíciles.
Este pequeño evento fortaleció la confianza entre ellos y demostró que la relación no se basaba en la obligación, sino en el respeto mutuo. El tiempo pasó, y el joven continuó dedicando sus días a convivir con las hermanas. Aprendió a cocinar, a cuidar animales, a sembrar la tierra y a estudiar los libros antiguos del clan. Cada actividad se convertía en una oportunidad para demostrar su dedicación y su respeto. A medida que las semanas se transformaban en meses, las hermanas comenzaron a verlo no solo como un visitante obligado por la ley, sino como alguien que verdaderamente valoraba sus vidas y sus elecciones. A pesar de los avances, la presión de la ley sagrada no desapareció. La viuda del clan, siempre vigilante, seguía observando cada acción desde lejos. Su presencia silenciosa recordaba al joven que la tradición aún pesaba sobre él. No podía olvidar que su papel no era solo ganarse la confianza de las hermanas, sino también cumplir con la responsabilidad que la comunidad le había confiado. Cada decisión debía ser cuidadosamente pensada, equilibrando la obediencia a la tradición con la comprensión de los sentimientos de las hermanas. Una noche, mientras el joven se sentaba junto al fuego en la plaza de la aldea, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Comprendió que la verdadera prueba no era cumplir la ley de manera mecánica, sino encontrar un camino que respetara tanto la tradición como la libertad de cada hermana. La paciencia, la empatía y la acción consciente eran herramientas más poderosas que cualquier autoridad o mandato. Aprendió que el respeto genuino abría puertas que la fuerza nunca podría derribar. Al mirar las estrellas sobre la aldea, sintió una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que los desafíos no habían terminado y que los días siguientes traerían nuevos conflictos y decisiones difíciles. Sin embargo, también sabía que estaba en el camino correcto, construyendo confianza, entendiendo corazones y honrando la ley sagrada de una manera que podría cambiar para siempre la manera en que se vivían las tradiciones del clan. Así concluyó otro día en la aldea, lleno de aprendizaje, descubrimiento y conexión. El joven guerrero no solo estaba cumpliendo una obligación, sino transformando la experiencia en algo más profundo, un puente entre la tradición y la libertad individual, entre la responsabilidad y el respeto mutuo. La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y cada paso que daba lo acercaba más a comprender lo que realmente significaba vivir de acuerdo con la ley sagrada sin perder la humanidad, la empatía y la sensibilidad hacia los demás. Con el paso de los meses, la relación entre el joven guerrero y las 4 hermanas había crecido en respeto y comprensión, pero también habían surgido tensiones más profundas. Cada hermana tenía su carácter propio y sus aspiraciones, y aunque comenzaban a confiar en él, no podían ignorar la presión de la ley sagrada ni los deseos de la comunidad. El joven sentía que estaba en una cuerda floja, equilibrando sus propios sentimientos, las expectativas de las hermanas y la autoridad de la viuda que vigilaba cada paso. Una mañana, mientras el sol se elevaba sobre la aldea, la tercera hermana, la más fuerte y directa, lo llamó a su lado. Su rostro mostraba preocupación, y sus ojos reflejaban la intensidad de alguien que no podía ocultar sus emociones. He escuchado lo que murmuran en la plaza, le dijo. Dicen que quieres que todo sea fácil, que la ley sagrada se cumpla sin problemas, pero la vida no funciona así. No podemos simplemente aceptar algo que no sentimos en nuestro corazón. El joven asintió con calma, intentando mostrar comprensión. Sabía que no podía ignorar sus palabras. Cada hermana tenía derecho a expresar sus preocupaciones, y él debía aprender a escuchar de verdad. No quiero forzar nada, respondió. Mi intención es cumplir con la ley, pero también respetar lo que cada una de ustedes siente. No hay necesidad de apresurarse ni de actuar sin pensar. A pesar de sus palabras, el conflicto se intensificaba. La segunda hermana, con su espíritu libre, comenzó a distanciarse un poco, evitando los encuentros prolongados con él. Parecía desconfiar de cualquier intento de acercamiento. La menor, por su parte, mostraba curiosidad y afecto, pero también preguntaba constantemente sobre el futuro, queriendo entender cómo se reconciliaría la tradición con sus sentimientos. La mayor, paciente y calmada, observaba todo con cautela, aconsejando a sus hermanas,
pero dejando que ellas mismas decidieran. La viuda, observando la situación desde lejos, decidió intervenir para recordar la importancia de la ley sagrada. Un día, convocó al joven guerrero al centro de la aldea frente a toda la comunidad. Su mirada penetrante y su voz firme no dejaban lugar a dudas, la tradición debía cumplirse y él tenía la responsabilidad de liderar con sabiduría. El equilibrio del clan depende de tus acciones, dijo. No se trata solo de ti o de ellas, se trata de todos nosotros. Esa confrontación aumentó la presión sobre el joven. Durante la noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, reflexionó sobre lo que debía hacer. Entendía que simplemente obedecer la ley sin considerar los sentimientos de las hermanas podría romper la confianza que había construido. Sin embargo, tampoco podía ignorar la responsabilidad que se le había encomendado. Era un dilema que lo mantenía despierto, pensando en la mejor manera de actuar sin causar daño a nadie. Decidió hablar con cada hermana por separado, buscando un momento de honestidad y apertura. Primero fue con la mayor, quien lo escuchó pacientemente y le recordó la importancia de la paciencia y la calma. La vida no se trata de apurarse para cumplir reglas, le dijo. Se trata de encontrar la manera de honrar la tradición sin perder tu corazón ni el de los demás. Estas palabras le dieron un poco de claridad, aunque la incertidumbre seguía presente. Luego se dirigió a la segunda hermana, la más libre y desconfiada. Al principio ella se mostró evasiva, pero él se sentó junto a ella sin intentar forzar la conversación. Solo permaneció allí, escuchando el sonido del viento y el canto de los pájaros, hasta que ella comenzó a hablar. Compartió sus miedos sobre perder su independencia y sobre la posibilidad de que la tradición los obligara a hacer cosas que no deseaban. El joven la escuchó atentamente, sin interrumpir, y comprendió que su acercamiento debía basarse en respeto y paciencia, no en obligación. La tercera hermana, la práctica y directa, fue la siguiente. Ella lo miró con una mezcla de desafío y curiosidad. No quiero que las cosas sean simples ni cómodas, le dijo. Si vas a cumplir la ley sagrada, hazlo de manera que respetes nuestras vidas, nuestros deseos y nuestras decisiones. Si no puedes, entonces quizá debas replantearte tu papel. Sus palabras lo hicieron reflexionar profundamente. Entendió que no bastaba con buenas intenciones, debía demostrar con acciones concretas que podía equilibrar tradición y libertad. Finalmente, la hermana menor lo llevó al borde del río donde solían caminar juntos. Ella estaba tranquila, pero su mirada mostraba inteligencia y sensibilidad. Todos hablan de la ley sagrada como algo que debemos cumplir sin cuestionar, dijo. Pero yo creo que el corazón de la tradición está en la armonía y el respeto. Si podemos encontrar un camino que nos una sin dañar a nadie, entonces la ley cumplirá su propósito de verdad. El joven comprendió que sus palabras eran la clave, la solución no estaba en imponer la ley, sino en interpretarla con sabiduría y empatía. Durante los días siguientes, comenzaron a surgir pequeños conflictos prácticos. Las tareas de la aldea requerían colaboración y cada hermana tenía opiniones diferentes sobre cómo hacerlo. Algunas querían seguir métodos antiguos, otras proponían nuevas formas de organizarse. El joven actuó como mediador, escuchando, proponiendo soluciones y aprendiendo a manejar las diferencias con cuidado. A veces cometía errores, pero cada experiencia fortalecía su habilidad para equilibrar justicia, respeto y tradición. Un evento inesperado intensificó la situación. Un grupo de aldeanos descubrió que el joven pasaba mucho tiempo con las hermanas y comenzó a cuestionar su compromiso con la tradición. Algunos murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas en la plaza, y la tensión se volvió palpable. La comunidad quería ver cumplimiento, no cuestionamiento. La presión aumentó y el joven sintió que cada acción estaba bajo escrutinio. Para enfrentar esta situación, decidió organizar una reunión con las hermanas y los líderes del clan. Propuso un plan que permitiera mostrar respeto por la ley sagrada mientras se respetaban los sentimientos de las hermanas.
Sugirió que las hermanas participaran en decisiones clave de la aldea, demostrando su importancia y su liderazgo, sin obligarlas a algo que no deseaban. La viuda, aunque inicialmente escéptica, aceptó escuchar. Durante la reunión, cada hermana habló de sus deseos y preocupaciones. La mayor enfatizó la paciencia y la sabiduría. La segunda defendió la libertad y la independencia. La tercera insistió en la responsabilidad y la acción justa. La menor recordó la importancia de armonizar tradición y corazón. El joven presentó su perspectiva, explicando cómo podría cumplir la ley sagrada sin dañar los lazos que habían construido. La comunidad escuchó con atención, y por primera vez, muchos comenzaron a comprender que la tradición podía adaptarse a la realidad sin perder su esencia. El joven aprendió que el conflicto no era un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y mostrar liderazgo. Cada desafío le enseñaba a equilibrar la obediencia con la empatía, la autoridad con la comprensión y la tradición con la humanidad. Comprendió que su papel no era imponer, sino guiar, escuchar y actuar con respeto en cada decisión. Una noche, mientras las hermanas dormían, el joven se sentó junto al fuego en la plaza. Reflexionó sobre todo lo que había sucedido, las tensiones, las conversaciones profundas, los conflictos y los aprendizajes. Comprendió que la verdadera prueba no era cumplir la ley por obligación, sino encontrar un camino que honrara tanto la tradición como los sentimientos individuales de las hermanas. Sabía que aún quedaban desafíos, pero estaba decidido a enfrentarlos con paciencia, sabiduría y respeto. A medida que pasaban los días, pequeños actos de confianza comenzaron a surgir. La segunda hermana empezó a acercarse más a él, la tercera empezó a colaborar sin resentimiento, y la menor compartía sus ideas con entusiasmo. Incluso la comunidad comenzó a notar cambios, entendieron que la tradición podía convivir con la libertad individual si se aplicaba con respeto y cuidado. La viuda observaba, satisfecha pero alerta, recordando que aún quedaban lecciones por aprender. Así concluyó otra etapa en la aldea. El joven guerrero había enfrentado los primeros grandes conflictos, había aprendido a escuchar, mediar y equilibrar la ley sagrada con la libertad de las hermanas. La historia estaba lejos de terminar, pero cada día traía nuevos desafíos, nuevas lecciones y oportunidades para crecer. Comprendió que vivir según la tradición no significaba renunciar al corazón ni a la empatía, y que el verdadero liderazgo consistía en guiar con respeto, sabiduría y humanidad. El amanecer del siguiente día prometía nuevas pruebas y decisiones difíciles, pero también ofrecía esperanza. El joven guerrero se sentía más fuerte, más consciente y más preparado para enfrentar los retos que vendrían, confiando en que podía encontrar un camino que honrara a todos, sin perder su propio sentido de justicia y respeto. La historia continuaba, y cada paso que daba lo acercaba más a comprender lo que realmente significaba vivir según la ley sagrada, pero con el corazón abierto y los ojos atentos a quienes lo rodeaban. Con el paso del tiempo, la tensión en la aldea había aumentado. Aunque el joven guerrero había logrado acercarse a las hermanas y ganarse parte de su confianza, la ley sagrada seguía siendo un recordatorio constante de la responsabilidad que pesaba sobre él. Cada acción, cada palabra, era observada con atención. La comunidad esperaba ver un cumplimiento visible de la tradición, mientras que las hermanas luchaban entre sus propios deseos y el respeto hacia la ley. Todo parecía encaminado hacia un punto inevitable, un momento en el que ninguna decisión sería sencilla. Una mañana, la viuda convocó a todos al centro de la aldea. Su mirada firme y su voz clara hicieron que el silencio se apoderara de la plaza. Ha llegado el momento de demostrar si la ley sagrada se cumplirá con respeto y valor, dijo. No es suficiente intención, se requieren acciones que reflejen el equilibrio entre tradición y corazón. El joven guerrero sintió como su pecho se apretaba. Sabía que este era el momento crucial, el punto en que debía mostrar lo que había aprendido y cómo podía armonizar la obligación con la sensibilidad. Primero, la viuda pidió que las 4 hermanas hablaran. Cada una se levantó con determinación, consciente de que sus palabras serían escuchadas por toda la comunidad. La mayor habló sobre la paciencia y la sabiduría,
recordando que las decisiones apresuradas pueden causar más daño que beneficio. La segunda, con voz firme, habló de la importancia de la libertad y de que cada ser debe elegir su propio camino. La tercera enfatizó la responsabilidad y la acción justa, mientras que la menor habló sobre armonizar la tradición con la vida moderna y los sentimientos personales. Sus palabras llenaron la plaza de un silencio respetuoso, mientras la comunidad absorbía cada idea. El joven guerrero, con el corazón latiendo rápido, tomó la palabra. Explicó cómo había pasado meses aprendiendo de ellas, escuchándolas y comprendiendo sus deseos y preocupaciones. Contó cómo había tratado de equilibrar la ley sagrada con el respeto hacia cada hermana, y cómo había aprendido que cumplir la tradición no significaba imponerla, sino interpretarla con empatía y conciencia. Sus palabras eran sinceras, y se notaba que cada pensamiento había sido reflexionado cuidadosamente. A pesar de sus esfuerzos, la tensión era palpable. Algunos aldeanos murmuraban, preguntándose si este enfoque podía considerarse realmente cumplimiento de la ley. La tradición no puede ser interpretada a conveniencia, decía un anciano con voz profunda. Pero tampoco debemos ignorar el valor de quienes buscan armonía sin causar daño, respondió otro, apoyando la postura del joven. La discusión continuaba, mientras el guerrero esperaba pacientemente, confiando en que la verdad de sus acciones se mostraría con claridad. Para demostrar su compromiso, propuso una ceremonia especial. No sería un acto de imposición, sino un momento en que cada hermana pudiera expresar su voluntad y, al mismo tiempo, honrar la tradición del clan. La viuda, aunque cautelosa, aceptó supervisar la ceremonia. Los preparativos comenzaron de inmediato, se decoró la plaza con flores y tejidos, se encendieron pequeñas fogatas y se colocaron objetos antiguos que representaban la historia y la cultura del clan. Todo estaba listo para un momento que marcaría la vida de todos. Durante la ceremonia, cada hermana fue invitada a acercarse al centro y participar de manera simbólica en la tradición. La mayor, con calma y sabiduría, aceptó un gesto simbólico que representaba la unión con la ley, sin perder su independencia ni su carácter. La segunda, aunque con un espíritu más libre, decidió mostrar respeto a través de un acto que reflejaba su valor y autonomía. La tercera participó con determinación, demostrando que podía cumplir con la responsabilidad sin renunciar a su fortaleza. La menor, con su sensibilidad, ofreció un gesto que unía tradición y creatividad, mostrando cómo la ley podía adaptarse sin perder su esencia. El joven guerrero observó cada acción con atención y emoción. Comprendió que este era el punto más alto de su aprendizaje, la tradición podía cumplirse, pero solo si se hacía con respeto, comprensión y colaboración. Cada hermana había elegido cómo participar, y él había logrado equilibrar su responsabilidad con la sensibilidad de quienes lo rodeaban. La comunidad, que al principio miraba con escepticismo, comenzó a notar que el cumplimiento no estaba en la imposición, sino en la armonía entre tradición y corazón. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Durante la ceremonia, un grupo de aldeanos más conservadores expresó su preocupación. Temían que este enfoque moderno debilitara la autoridad de la ley sagrada. La viuda intervino con firmeza, recordando que la tradición debía vivirse con respeto, pero también con sentido común y humanidad. La fuerza de nuestra cultura no está en la rigidez, sino en nuestra capacidad de adaptarnos y comprender, dijo. Sus palabras resonaron en la plaza, calmando los murmullos y dejando claro que la ley podía coexistir con el entendimiento y la sensibilidad. En medio de la ceremonia, ocurrió un momento inesperado. La segunda hermana, que había mostrado más desconfianza, decidió dar un paso al frente y hablar con voz firme pero clara. Compartió sus sentimientos sobre la libertad y la importancia de elegir con conciencia, y explicó cómo el joven guerrero había respetado sus decisiones sin imponer nada. Sus palabras tocaron a muchos en la comunidad, mostrando que el cumplimiento de la ley no necesitaba ser rígido para ser verdadero. El joven guerrero sintió un alivio profundo. Todas sus dudas y miedos parecían desvanecerse frente a la comprensión y aceptación de la comunidad y las hermanas.
Había logrado algo más que cumplir una obligación, había mostrado que la tradición podía ser vivida con respeto y humanidad, sin sacrificar la libertad individual. Cada gesto, cada palabra, había contribuido a crear un momento de armonía que nadie olvidaría. Después de la ceremonia, la viuda se acercó a él y le dijo con voz firme pero orgullosa: «Has aprendido más de lo que muchos esperan. La tradición no es solo obedecer, sino entender, respetar y actuar con sabiduría. Hoy has demostrado que puedes liderar con corazón y razón». El joven asintió, sintiendo que toda la tensión y el esfuerzo de los meses anteriores habían valido la pena. Con el tiempo, la comunidad comenzó a adaptarse a este nuevo enfoque. Las hermanas continuaron participando activamente en la vida del clan, respetando la tradición pero manteniendo su libertad y personalidad. La relación entre ellas y el joven guerrero se fortaleció, basada en respeto mutuo, confianza y comprensión. Cada día traía nuevos desafíos, pero también oportunidades para crecer y aprender juntos. El clímax de la historia mostró que la tradición y la libertad podían coexistir. El joven guerrero había logrado equilibrar la ley sagrada con el respeto hacia las hermanas, mostrando a toda la aldea que la verdadera fuerza de una cultura no reside solo en sus normas, sino en la capacidad de sus miembros para actuar con empatía, sabiduría y corazón. La ceremonia simbolizó no solo el cumplimiento de la tradición, sino la transformación de la misma, adaptándose a la realidad sin perder su esencia. Mientras la noche caía sobre la aldea, el joven se sentó junto al fuego, observando las estrellas y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Comprendió que los desafíos más grandes no eran los que enfrentaba solo, sino aquellos que involucraban a otros, donde debía equilibrar su deber con la sensibilidad hacia los demás. Había aprendido que el liderazgo verdadero requiere paciencia, respeto y la capacidad de escuchar antes de actuar. La historia aún no había terminado, pero el clímax había demostrado que el equilibrio era posible. La ley sagrada no había sido ignorada, sino interpretada con sabiduría, y la libertad de las hermanas había sido respetada. La aldea estaba cambiando poco a poco, aprendiendo que la tradición podía vivir en armonía con el respeto individual y la empatía. El joven guerrero se sintió más fuerte y más preparado para los días que vendrían. Sabía que la vida traería nuevos desafíos y decisiones difíciles, pero también sabía que había aprendido las lecciones más importantes: escuchar, comprender y actuar con corazón. La ley sagrada, la viuda, las hermanas y la comunidad formaban un tejido de relaciones que debía cuidarse con cuidado, y él estaba decidido a ser un puente entre la tradición y la libertad, entre la responsabilidad y la humanidad. Mientras la aldea dormía bajo el cielo estrellado, todos los presentes sabían que habían sido testigos de un cambio importante. La ceremonia, el coraje del joven guerrero y la participación consciente de las hermanas habían mostrado que la tradición podía evolucionar sin perder su esencia, y que la verdadera fortaleza estaba en la empatía, el respeto y la colaboración. La historia había alcanzado su punto más alto, pero la vida seguía adelante, con nuevos aprendizajes y nuevas oportunidades para crecer y vivir con sabiduría. Después de la ceremonia, la aldea despertó con una sensación diferente. Algo había cambiado en el aire, la tensión que antes se sentía respecto a la ley sagrada se había transformado en respeto y curiosidad. Los aldeanos comenzaron a comprender que la tradición no era un peso que obligaba a las personas a actuar en contra de sus deseos, sino una guía que podía vivirse con respeto, empatía y corazón. El joven guerrero, aunque aliviado, sabía que su camino aún no había terminado. Los días siguientes serían esenciales para consolidar lo que había logrado y asegurarse de que la armonía que habían encontrado durante la ceremonia se mantuviera en el tiempo. Decidió continuar conviviendo con las hermanas, pero ahora de manera más consciente, entendiendo que cada acción debía equilibrar la tradición con la libertad de cada una. Durante la mañana, se acercó a la mayor de las hermanas, quien estaba en el jardín cuidando plantas medicinales. Ella lo recibió con una sonrisa tranquila, mostrando que confiaba en él. «Has hecho mucho por todos nosotros», dijo con suavidad. «Pero aún debemos aprender a vivir juntos respetando nuestras diferencias». El joven asintió,
comprendiendo que la verdadera labor no había sido solo cumplir con la ley, sino mantener viva la armonía día a día. Después, se dirigió a la segunda hermana, la de espíritu libre. Al principio, ella lo miró con desconfianza, pero sus ojos reflejaban curiosidad y apertura. No es fácil confiar después de tanto tiempo de dudas y presión, dijo. Pero veo que tus acciones hablan más que tus palabras. Has respetado nuestra libertad, y eso vale mucho. El guerrero sonrió y respondió que su intención siempre había sido escuchar y aprender, no imponer. Entendió que ganar confianza requería paciencia constante y acciones coherentes, y que ese proceso no terminaba con una ceremonia, sino que continuaba todos los días. La tercera hermana, práctica y directa, lo esperaba cerca del campo, revisando los cultivos. Ella había estado observando cómo manejaba la relación con las demás hermanas y la comunidad. La tradición es importante, y lo has demostrado, dijo con voz firme. Pero también has demostrado que escuchar y respetar puede ser más poderoso que imponer cualquier regla. Eso no todos lo entienden. Sus palabras llenaron al joven de orgullo y determinación. Comprendió que su esfuerzo había sido reconocido, y que aún había trabajo por hacer, pero que estaba en el camino correcto. La menor de las hermanas, siempre curiosa y sensible, lo invitó a sentarse a su lado junto al río. Juntos observaron cómo el agua fluía suavemente, reflejando los colores del cielo. Lo que hemos vivido juntos nos ha enseñado mucho, dijo. La tradición, cuando se vive con respeto, puede ser hermosa. Pero lo más importante es que aprendimos a escucharnos y comprendernos. El joven guerrero sintió un profundo agradecimiento. Cada hermana había aportado algo único a su aprendizaje, y él sabía que el futuro dependía de mantener esa armonía. A lo largo de las semanas siguientes, la aldea comenzó a notar cambios significativos. Las hermanas, respetando sus propios deseos, comenzaron a participar activamente en decisiones importantes del clan, desde la organización de las cosechas hasta la enseñanza de los niños. Cada acción reflejaba un equilibrio entre tradición y libertad, mostrando a la comunidad que el respeto mutuo podía fortalecer, en lugar de debilitar, las costumbres. El joven guerrero, por su parte, continuó demostrando liderazgo con paciencia y sensibilidad. Ya no era solo un hombre cumpliendo con una obligación, se había convertido en un puente entre las generaciones, mostrando que la tradición podía adaptarse sin perder su esencia. Cada día se enfrentaba a pequeños desafíos, desde resolver conflictos entre vecinos hasta encontrar soluciones prácticas para el bienestar de todos. Pero lo hacía con calma, escuchando, meditando y actuando con conciencia. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano con las 4 hermanas, se dieron cuenta de que habían llegado a un claro donde solían jugar de niños. El lugar estaba lleno de recuerdos y risas olvidadas. Allí, las hermanas compartieron historias de su infancia, de los juegos, de las enseñanzas de sus padres y abuelos. El guerrero escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra fortalecía los lazos entre ellos. Comprendió que su papel no era solo cumplir la ley, sino ser parte de la vida de las hermanas y la aldea, con respeto, cuidado y dedicación. Durante la tarde, organizaron una pequeña ceremonia simbólica en el claro. No era un acto de imposición, sino de unión y reconocimiento mutuo. Cada hermana participó según sus deseos, mostrando que la ley sagrada podía cumplirse de manera consciente y respetuosa. Los aldeanos fueron invitados a observar, aprendiendo que la verdadera fuerza de la tradición no estaba en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse con empatía y sabiduría. La viuda, presente durante la ceremonia, se mostró satisfecha. Su mirada firme y orgullosa indicaba que comprendía el valor de lo que había logrado el joven guerrero. Has demostrado que la tradición puede coexistir con el corazón, dijo. Hoy has enseñado a todos nosotros que el respeto y la comprensión son esenciales para mantener viva nuestra cultura. Sus palabras resonaron en la comunidad, dejando una impresión profunda que perduraría en el tiempo. El joven guerrero, emocionado pero sereno, entendió que este era un punto de partida, no un final.
La armonía alcanzada no era un logro momentáneo, sino un camino que debía mantenerse día a día. Sabía que la vida traería nuevos desafíos, que algunas decisiones seguirían siendo difíciles, pero también estaba seguro de que había aprendido las lecciones más importantes: escuchar, comprender, actuar con respeto y equilibrar la tradición con la libertad individual. Con el tiempo, la relación entre las hermanas y él se consolidó. Cada una encontraba su lugar, respetando su independencia, pero participando activamente en la vida del clan. La comunidad, a su vez, comenzó a ver la tradición con nuevos ojos, como un puente, no una carga. Aprendieron que cumplir la ley sagrada no significa sacrificar la autonomía, sino vivirla con sabiduría y corazón. El joven guerrero también se transformó. Ya no era solo un hombre obligado por la ley, sino un líder respetado, consciente de que la verdadera autoridad nace del respeto y la empatía, no del miedo o la imposición. Cada decisión que tomaba buscaba el equilibrio entre responsabilidad y sensibilidad, mostrando que el poder verdadero consiste en guiar sin dominar, proteger sin imponer y enseñar sin obligar. En las noches tranquilas, junto al fuego de la plaza o cerca del río, el guerrero reflexionaba sobre todo lo sucedido. Recordaba los momentos de tensión, los conflictos, los aprendizajes y las pequeñas victorias que habían construido la armonía actual. Comprendió que el éxito no se medía solo por cumplir con la ley, sino por mantener vivos los lazos humanos y el respeto hacia quienes lo rodeaban. Cada sonrisa, cada gesto de confianza y cada palabra escuchada representaban un triunfo más grande que cualquier ceremonia. Los aldeanos, al ver la transformación del joven y de las hermanas, comenzaron a imitar su forma de actuar. Aprendieron que escuchar, comprender y actuar con conciencia podía resolver conflictos que antes parecían imposibles. La tradición del clan, lejos de perder fuerza, se fortaleció, adaptándose a nuevas realidades sin perder su esencia. La ley sagrada se vivía ahora con un sentido renovado, lleno de respeto, empatía y humanidad. Con los días, los 4 miembros de la familia, junto con el joven guerrero, se convirtieron en ejemplos de armonía y colaboración. Los niños aprendían de sus acciones, los adultos encontraban inspiración para resolver conflictos y los ancianos veían cómo la tradición podía adaptarse sin perder su valor. Cada gesto y cada decisión reforzaban la idea de que la fuerza de la comunidad reside en la unión basada en respeto y entendimiento, no en la rigidez o la imposición. Finalmente, en una tranquila tarde de primavera, el joven guerrero caminó con las hermanas por el claro donde habían celebrado su última ceremonia. Observó cómo la luz del sol atravesaba las ramas de los árboles, creando un paisaje lleno de calma y belleza. Cada hermana sonrió, consciente de que habían alcanzado un equilibrio difícil de lograr. Juntos comprendieron que la tradición y la libertad podían coexistir, que la responsabilidad podía ir de la mano con la comprensión y que la verdadera fuerza reside en el corazón, no en la imposición. La historia concluye con la sensación de un ciclo cerrado pero lleno de posibilidades. El joven guerrero, las hermanas y la comunidad habían aprendido que vivir según la ley sagrada no significa renunciar a la libertad ni a los sentimientos. Habían encontrado una manera de honrar la tradición mientras respetaban la individualidad de cada persona. La armonía alcanzada no era perfecta, pero era real y sostenida por respeto, comprensión y empatía. El amanecer siguiente trajo consigo nuevos desafíos, pero también esperanza. La aldea, transformada por la experiencia, avanzaba con la certeza de que la tradición puede convivir con la humanidad y que cada persona puede encontrar su lugar sin perder su voz ni su corazón. El joven guerrero, ahora más sabio y fuerte, estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la verdadera victoria no es cumplir una ley ciegamente, sino vivirla con respeto y amor hacia quienes nos rodean.